Cuando hablamos de la clasificación de tos, recordemos a partir de lo que les había comentado previamente, que la tos no es un signo de alarma, sino es un síntoma que debemos estudiar. Hay que tener en cuenta que para los papás hay una tos normalita, y eso es algo que debemos quitarle de la cabeza, porque la tos normalita no existe a pesar de estar en el contexto de una infección respiratoria alta. Puede haber una tos no normal que para ellos ya incluye tos con signo de alarma, pero que para nosotros debemos tener claro y debemos tener en cuenta algunos signos de alarma que les comentaré más adelante. Pero es importante hacer sensibilización y reflexión a los papás que la tos normal no existe. La tos se debe estudiar, y la tos, a pesar de no ser un signo de dificultad respiratoria, sí es un signo que nos debe indicar como médicos hacer un estudio. La tos por tiempo puede ser una tos aguda, una tos prolongada, una tos crónica, la tos seca o productiva, recordando que la tos productiva puede ser la tos que genere mayor cronicidad, la tos específica y no específica dependiendo del hallazgo o de la identificación de la causa clara, o la tos que es respondedora o refractaria, porque podemos tener tos refractaria, es decir, que no mejore con las acciones terapéuticas instauradas y estemos en el contexto de una enfermedad, o que no hayamos intervenido, o que esa misma enfermedad sea refractaria al tratamiento que le estamos instaurando. La tos normal, pues algunos la describen como hasta 10 episodios de tos leve durante el día, pues generalmente no altera la calidad de vida, no hay signos de alarma, y es la tos normal que dicen los papás que hay ocasional, pero esa tos normal puede convertirse en una bola de nieve, y esa bola de nieve terminar en la hospitalización o en la asistencia a urgencias para generar una intervención tipo micronebulización. Dentro de la tos con signos de alarma, y eso es algo que me gusta sobre todo hacer conciencia, es porque muchas veces se nos pasan estos signos de alarma y los niños llegan o con diagnósticos tumorales o con diagnósticos infecciosos avanzados o con diagnósticos infecciosos que no se han tratado, o inclusive con diagnósticos inflamatorios que sin tratamiento pues han generado como tal morbilidad respiratoria importante o ingreso a hospitalización, o mucho más grave, un ingreso a la hospitalización en cuidado intensivo. Recuerden que cuando tenemos tos con disnea o tos con ahogo o tos con vómito, pues es una tos con signo de alarma en la cual pues nosotros debemos hacer una intervención aguda, y si esta intervención aguda pues no mejora, debemos direccionar los pacientes hacia la unidad de urgencias. La tos nocturna o la tos con el frío o la tos con el ejercicio también nos deben hacer pensar en una tos de carácter alérgico, y lo vamos a ver más adelante en el abordaje de ese paciente con asma. Recuerden los episodios recurrentes de tos crónica productiva, ya vamos a ver tos crónica que hace referencia, y sobre todo la tos productiva o la tos que moviliza secreciones o la tos que está correlacionada con goteo posterior. Hay que hacer énfasis en descartar patologías como sinusitis o a veces una enfermedad por reflujo gastroesofágico que genera un reflujo laringofaríngeo de forma crónica. Los síntomas constitucionales, acordémonos de los síntomas de la pérdida de peso, fiebre o diaforesis nocturna, o inclusive cuando tenemos, por ejemplo, hemoptisis o tenemos una pérdida de peso significativo, dificultades para la alimentación, enfermedad por reflujo gastroesofágico, disfagia, o por ejemplo en el contexto de algún paciente que tenga una regresión de su neurodesarrollo y encontremos que hay una sospecha de un síndrome de aspiración crónica en el contexto de una enfermedad por reflujo, por ejemplo que tengan episodios broncoobstructivos a repetición, episodios infecciosos a repetición como neumonías a repetición, o que tengan estridor u otros ruidos respiratorios que pueden estar en el contexto de ese reflujo laringofaríngeo. Y también cuando tenemos exploración física o imágenes diagnósticos anormales acompañados de tos, pues ya es una tos con signos de alarma que nos hace o nos indica el estudio agudo de esa tos. Pero pues ya cuando encontramos una tos crónica, vamos a ver en tiempo cuándo es que es indicación explorarla o estudiar. La clasificación por tiempo de evolución, entonces hablamos de una tos aguda, más o menos menor a 2 semanas. Alguna literatura inclusive lo hablan de 4 semanas porque hay literatura en la cual se describe tos aguda y crónica, no contemplan la tos prolongada. Pero la tos, cuando ustedes oigan hablar de tos prolongada, es una duración entre 2 a 4 semanas. Pero podríamos inclusive hablar que esa tos aguda es en el contexto de, por endemicidad, pensar en el sintomático respiratorio cuando tenemos tos más de 15 días,
Y recuerden que la tos tiene que ser persistente, tiene que ser constante, no una tos intermitente. No es que un día sí, un día no, un día sí, 2 días no. Si vamos a hablar de una tos que sea de sintomático respiratorio, es una tos que se presenta todos los días. Y la tos crónica puede ser 4 a 6 semanas en niños y alguna literatura lo describe en 8 semanas en adultos, es decir, 2 a 3 meses. Cuando hablamos de tos crónica, recordemos que pues más de 4 a 6 semanas en niños, eso depende de la literatura en la cual pues busquemos. Lo que debemos tener en cuenta es que es una tos que pasa el mes de duración. La incidencia, más o menos el 10% de los niños lo sufren, más que todos los preescolares, y ahora con el advenimiento de virus mutantes y de cada vez más contaminación y más exposición temprana al cigarrillo, pues vamos a encontrar mucho más, porque la tos pues por lo general en el contexto de infecciones respiratorias o en el contexto de aquellos sibilantes recurrentes, pues se presenta de forma más temprana. Y pues esto, recordemos que la tos altera la calidad de vida de los pacientes, y es importante porque la tos es un síntoma común que hace consultar a los papás a urgencias o a consulta externa. Las claves para el diagnóstico de la tos, siempre voy a hacer énfasis, y cuando hablemos de asma voy a hacer énfasis en esto, en la historia clínica. Siempre la historia clínica engloba todo lo que necesitamos para hacer el diagnóstico. La exploración física nos sirve, sobre todo cuando estamos correlacionados con patología orgánica, y siempre hay que escuchar la tos, porque la tos, pues por lo general los pacientes la presentan en el servicio de urgencias o consulta externa, pero cuando escuchamos una tos rara o una tos que nos correlaciona con algo semiológico, ya sea una tos seca, una tos productiva o inclusive una acción muy voluntaria de la tos, podríamos estar en el contexto, ya sea de un asma, una patología infecciosa, una patología tumoral, o cuando ya es muy voluntaria la acción, pues podríamos estar inclusive en el contexto de una tos psicógena, una tos somatosensorial o una tos facticia. Dentro de la historia siempre hay que pensar en el inicio, cuándo inició, la edad del inicio, cómo empezó, el contexto en el cual empezó, si el paciente está en un contexto psicosocial importante, ya sea cuando pensemos en una tos psicógena, o cuando el paciente, no, es que después de una bronquiolitis quedó con tos, o después de un episodio broncoobstructivo y ya así pasa los 2 años, quedó con tos, o el niño siempre ha tenido tos. Eso es importante para saber cuándo pensar en esa tos. La evolución, pues si hay mejoría, empeoramiento, estabilidad, o el niño presenta todos los días tos, o el niño a veces está sin tos y luego cuando le da un frío presenta tos. Las características, si es seca, húmeda o metálica o espástica, acordémonos siempre que esa tos metálica podría estar en el contexto de un CRUB, y más cuando estamos en el contexto del estudio también de la tos en el lactante. Si hay desencadenantes, recuerden que para una tos alérgica el principal desencadenante, ya sea el ejercicio, la actividad o inclusive el frío. Si hay atenuantes, si el niño disminuye la tos durante el sueño, pues probablemente sea una tos más a correlacionar con un proceso infeccioso o con un proceso alérgico. Si es una tos que no mejora con el sueño, pues probablemente hay que pensar en esa tos psicógena, en esa tos facticia. Medicamentos antitusivos, si los ha requerido o no, los antecedentes personales, familiares o escolares. Dentro de la exploración física, recuerden que pues, el principal sitio donde se genera la tos es la faringe y la laringe. Hay que buscar o hacer una exploración otorrino de forma adecuada. Inclusive a veces vemos que puede tener goteo posterior y la sinusitis ser uno de los principales desencadenantes. Hay que buscarlo. Hay que explorar torácicamente, mirar que no hayan lesiones torácicas, que no tengamos ingurgitación yugular para pensar en masas mediastinales, que no tengamos signos constitucionales, que no tengamos alguna anormalidad en el tórax que nos esté generando esa activación de esos sensorreceptores periféricos que generen el mecanismo de tos. Las características de la tos es importante, y sobre todo porque los pacientes van a llegar con ese reflejo. Las causas de tos seca, siempre pensar en los irritantes ambientales, en el tratamiento, en algunos fármacos, y los vamos a ir viendo, si quieres, más detenidamente de forma continua en las diapositivas. Entonces, en cuanto a irritantes ambientales, recordar siempre que la exposición ambiental al tabaco, a la combustión de sustancias, cada vez vemos pacientes, y más en el área rural, expuestos a minas o expuestos a polvo, expuestos a pesticidas,
algunos hogares que todavía cocinan con leña, calefactores de madera, polución ambiental, alergenos respiratorios. Recordemos que el tratamiento farmacológico, pues cada vez vemos niños también con falla renal o falla cardíaca que están utilizando IECAS, niños con quimioterapia o radioterapia que hacen neumonitis secundarios a esos tratamientos, también la misma enfermedad por reflujo gastroesofágico, en la cual pues vamos a tener como tal una sensibilización de esos receptores de carácter postprandial. Podemos encontrar que si tenemos algún lactante pueden hacer posición de Sandifer, que es una hiperextensión del cuello, y pueden inclusive asemejar una crisis epiléptica. Podemos también tener la meningitis recurrente, aquellos niños que hacen CRUP a repetición, pues hay que mirar que no estemos en el contexto de una enfermedad por reflujo, disfonía, episodios de sibilancias o aquellos síntomas digestivos asociados a enfermedad por reflujo. Ejemplo, tener, por ejemplo, atoro o tener cianosis o tener dificultad respiratoria secundaria a la alimentación. También hay que recordar que hay goteo posterior y el goteo posterior puede generar como tal también esa tos, y ese goteo posterior puede estar en el contexto ya sea de una epistaxis posterior o que estemos en el contexto de una sinusitis o de una infección respiratoria alta. De carácter infeccioso podemos encontrar la tos posviral, es decir, el síndrome broncoobstructivo recurrente posviral o el múltiple desencadenante, las infecciones sobre todo por los gérmenes atípicos, ejemplo, Bordetella pertussis o Mycoplasma pneumoniae, y la tuberculosis como principal agente endémico de infección respiratoria que genera tos seca. Recuerden que pues también podemos tener esa tos en la noche al levantarse, o podemos tener la tos que genere disconfort, o esa tos que genere o que se genere a partir también de síntomas respiratorios altos como la obstrucción nasal, la rinitis alérgica, o que estemos en el contexto también de un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. De carácter infeccioso también, pues recuerden que puede generar una tos paroxística, una tos con congestión facial, con congestión nasal, o que tenga mal aliento, halitosis, o que estemos en el contexto de dolor a nivel de cara, con signos de Vallée positivo, o que tengamos cefalea y que la cefalea se aumente ante la inclinación o los cambios de posición. Dentro de la tuberculosis, recordar que podemos tener pues asociados síndromes constitucionales, sudoración nocturna, y pues depende del contexto epidemiológico, el nexo epidemiológico del contacto. Recuerden que la tos seca, en el caso de pediatría, podemos también encontrarlo en traqueobroncomalacia. La traqueobroncomalacia pues está relacionada con una inmadurez del cartílago que hace que se colapse las zonas cartilaginosas de la vía aérea. Entonces podemos tener broncomalacia, traqueomalacia, laringomalacia. Pero acordándonos que estas características o esta condición pues genera una respiración ruidosa o genera una respiración que es constante y persistente, sobre todo en la expiración, porque es cuando hay como tal una tendencia a colapso de la vía aérea. Recordar que la aspiración de cuerpo extraño también se correlaciona con tos seca, aunque la aspiración de cuerpo extraño pues lleva a los pacientes en ocasiones a síndromes broncoobstructivos recurrentes, en los cuales el cuerpo extraño es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Ya como les decía, la parte de la traqueobroncomalacia y pues el antecedente de tragamiento o de atragantamiento con el cuerpo extraño, recordando que esto da una respiración ruidosa más sibilante y que pues el tratamiento a instaurar pues, por lo general es la broncoscopia. Ya cuando estamos no de tos seca, sino de tos productiva, porque es otra característica semiológica que puede tener la tos, está el goteo posterior dentro del contexto de una sinusitis, la infección endobronquial crónica, que cada vez está más en boga de la neumología pediátrica, recordando que es la tos por más de un mes de evolución, pero que para uno hacer el diagnóstico de la infección endobronquial crónica, por lo general debe haber tratado o hacer tratamiento de amoxicilina también de forma crónica de 21 días, y mirar si hay 21 a un mes, y mirar si hay mejoría de esta sintomatología. El síndrome aspirativo crónico, sobre todo se da en pacientes neurológicos o en aquellos lactantes prematuros o lactantes con enfermedad neumológica crónica como la displasia broncopulmonar, en la cual por la misma hipotonía o por la misma
riesgo de aspiración, pues hacen cambios o remodelación de esa vía aérea y generan como tal tos productiva y movilización de secreciones frecuentes. Las bronquiectasias pues se correlacionan más con broncorrea, la fibrosis quística, recordando que la fibrosis quística pues la encontramos en el contexto de una enfermedad que genera falla de medro, diarrea crónica y síndromes broncoobstructivos a repetición. Las inmunodeficiencias, acordándonos que en la inmunodeficiencia podemos encontrar falla de medro, neumonías a repetición, podemos encontrar otitis a repetición, siempre teniendo en cuenta los signos de alarma. Y la diskinesia ciliar primaria, acordándonos que es un diagnóstico de exclusión, es un diagnóstico diferencial, sobre todo se correlaciona con otitis a repetición, o también podemos encontrarlo en el contexto del síndrome cartagenal con dextrocardia, sinusitis a repetición y bronquiectasis. Listo, voy a ir pasando rápidamente esto porque igual ya pues es lo que les había comentado. Cuando hablamos de tos, entonces voy a hacer aparecer todo el cuadrito y hablamos de cuál es la patología que sospechamos, acordándonos que la historia clínica es el todo en tos, siempre mirar el examen físico y el examen físico determinar si es normal o anormal. Si encontramos algo en el examen físico que sea normal, pues hay que tranquilizar, desaconsejar, sobre todo los irritantes y hacer un control medioambiental. Ya cuando encontramos una patología sospechosa, pues debemos hacer o pensar en exploraciones complementarias, siempre teniendo en cuenta pues de la edad del paciente y de lo que encontramos o no al examen físico o en la misma anamnesis o en la revisión por sistemas. Pues ya podemos hacer un control medioambiental, pero de forma paralela pues generar una revisión por parte de otorrino si vemos que la tos es crónica o que se acompaña de goteo posterior, mirar si podemos hacer una radiografía de tórax ya cuando pensamos en asma o en el sibilante recurrente o el niño que ha requerido hospitalizaciones por síndromes broncoobstructivos, pues pensar en espirometría. Ya podemos pensar en PPD cuando tengamos un niño con tos crónica o que ha tenido un nexo epidemiológico con tuberculosis, y sobre todo porque es frecuente que los abuelos nos tengan tos crónica y sobre todo en las áreas rurales si no se estudia para tuberculosis, pero el niño también está en ese contexto, no tenga un patrón fijo de la tos, no sea tan recurrente y no responda al salbutamol y siga con tos, y es el niño que toque explorar de la parte de PPD. Recuerden que pues si vemos algunos signos de alarma para tos psicógena, pues ese es un diagnóstico de último, es un diagnóstico totalmente de exclusión, es un diagnóstico cuando hemos descartado la parte o la patología orgánica. Recuerden que cuando sospechamos bronquiectasis, sobre todo en el contexto de niños que tienen broncorrea, es decir, que parece que tuvieran diarrea de moco o expectoran pus o expectoran sangre, pues hay que hacer el estudio de forma segura con TAC, pero estos niños ya deben ser referidos a un segundo o un tercer nivel que sean valorados por pediatría o neumología, recordando que cuando tenemos bronquiectasis, por lo general pues se correlacionan con colonización crónica por pseudomonas, o tenemos niños con infecciones a repetición, neumonías a repetición, o tenemos niños que inclusive muestran cambios de hipoxemia crónica, o podemos tener niños que muestren cambios constitucionales. Entonces, pues las bronquiectasias y eso ya cuando pensemos en patologías mucho más amplias o mucho más con signos de alarma que ya les había nombrado, ya es una tos que debemos estudiar en un segundo o un tercer. ¿Y cómo abordo el paciente con sospecha de asma? Y por eso también traigo a acotación esto, porque es el paciente que podemos atender inclusive en un primer y un segundo nivel. No necesitamos tanto del pediatra o del neumólogo pediatra, no porque no requiera la valoración del niño de estos especialistas, sino porque requiere un inicio o un manejo oportuno, controlador, que sí debemos abordar. Entonces voy a abordar un poquito de la definición de asma, la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento y la educación y prevención. Es algo muy rápido en el cual lo voy a abordar, pero sí es importante que ustedes lo sepan. Acordémonos que asma es una inflamación crónica de las vías aéreas, precisamente por eso está en el contexto de una tos crónica intermitente, que puede ser de carácter seco. Ya cuando es de carácter productivo hablamos más de una infección respiratoria. El asma da una tos seca, y acordándonos es una tos inflamatoria que por lo general pues es secundaria a la hiperrespuesta bronquial y que responde al manejo con broncodilatado. Recuerden que la epidemiología es importante porque pues
El asma genera mucha repercusión en la vida diaria del paciente. Aproximadamente la media para nivel mundial es de 1 al 22%. Colombia no escapa de esta media, Colombia está más o menos entre un 18 y un 20%. El asma genera una repercusión porque genera muchas consultas a urgencias, ausentismo escolar, por lo general está correlacionado con otras patologías atópicas en un 80%, como es dermatitis y rinitis. Por eso, ojo con los pacientes con rinitis y dermatitis que no son estudiados dentro del contexto de una patología pulmonar alérgica. Y a nivel latinoamericano tampoco nos escapamos de ese rango, que más o menos es 16% de la media que está correlacionada con asma. Dentro de la fisiopatología, recordemos que esto es de una inflamación mediada por células, una inflamación mediada por activación humoral. Dentro de lo humoral tenemos la inmunoglobulina E como el principal representante, y dentro de lo celular, antes hablábamos solamente de eosinófilos y de mastocitos, pero hoy en día, con las nuevas teorías moleculares y teorías celulares, pues hablamos más de los linfocitos TH2 con respecto a los TH1, porque hay una disregulación de estos linfocitos TH1 sobre los TH2, lo cual genera la activación plasmocitaria para la producción de inmunoglobulina y además para la producción de algunos sustancias inmunomediadas, como son las interleuquinas, que van a estimular la respuesta inflamatoria alérgica. Y esto se da porque pues genera como tal la activación de mastocitos, basófilos y eosinófilos, y de esta forma generar una respuesta histaminérgica ante la degranulación de estas células, y van a generar como tal la aparición de algunos fenómenos inflamatorios, de algunos factores hacia los cuales va el target terapéutico. ¿Cuáles son estos mecanismos? La contracción del músculo liso bronquial, el edema de la vía aérea, la hipersecreción de moco y los cambios estructurales de la vía aérea. Quiero que vean ustedes que todo es inflamatorio, y principalmente la tos es un mecanismo que se activa por sensorreceptores que sensan esta respuesta inflamatoria. Entonces, para controlar esa tos normalita para los papás que estén en el contexto de una patología alérgica, es importante el manejo controlador, el manejo antiinflamatorio que podamos colocar de forma oportuna, haciendo énfasis y recordando que entre más perpetuemos esta inflamación y entre más perpetuemos esta reacción crónica en la vía aérea, pues vamos a tener cambios estructurales, y por eso hay que colocar un manejo controlador de forma oportuna. Etiología: las infecciones virales son los principales desencadenantes o gatillos dentro de la codificación genética o la activación genética de estos genes inflamatorios a nivel pulmonar, pero podemos tener otros: el humo del cigarrillo, la lactación temprana, la obesidad, los irritantes, y acordémonos que casi el 80 al 85% tiene un patrón heredofamiliar de esta condición alérgica a nivel pulmonar. Cuando hablamos del diagnóstico, hago énfasis sobre todo en la historia clínica. Siempre, si vamos a hablar de asma, hablamos de una tos de carácter crónico intermitente, no es una tos productiva, es una tos seca, es una tos que puede generar o se puede haber generado como punto de partida una infección viral respiratoria que generó como tal esa activación inflamatoria a nivel pulmonar, que hace presentación antigénica o que inclusive puede hacer sensibilización alérgica a nivel pulmonar. Recordemos que lo principal siempre es recordar los síntomas intercríticos, y sobre todo porque a partir de los síntomas intercríticos podemos generar como esa alarma o ese registro de aquellos síntomas que orientan hacia el diagnóstico de asma. No tenemos estaciones, pero si los niños recaen en los picos respiratorios, es importante tener en cuenta este diagnóstico. La exposición a desencadenantes, el ejercicio, los AINES, el polvo, los irritantes o inclusive el cigarrillo. La historia personal o familiar de atopia pues hace sustento del diagnóstico. Los cambios al examen físico son importantes porque es diferente el niño que tiene síntomas constitucionales, si estamos en el contexto de una tos productiva, tos seca, y hay que pensar en tuberculosis, o el niño que tiene fases atópicas, es decir, que tenga saludo atópico, pliegue de Morgan, la palidez centrofacial, la retrognatia, o que tengamos goteo constante. Pues ese niño por lo general, pues, o sus ojeras, ese niño está correlacionado con algo más alérgico. Las pruebas de orientación diagnóstica son de orientación diagnóstica, no hay que pensar en pruebas diagnósticas para asma.
y hay siempre que descartar diagnósticos diferenciales porque no toda tos que sibila siempre es asma. Recordar siempre que hay niños que tienen alta probabilidad de asma y baja probabilidad de asma. Los niños que tienen alta probabilidad de asma son aquellos niños que dentro de su historia clínica tienen antecedente de atopia familiar o antecedente personal de atopia. Son niños que por lo general tienen síntomas intercríticos que pues ya los vamos a nombrar, y hay también niños que tienen síntomas durante una infección respiratoria que sobrepasan los 10 días. Esos niños por lo general tienen alta probabilidad de asma y son niños que requieren intervención de forma oportuna. Recuerden que nosotros nos enseñaron el índice predictor de asma, y el índice predictor de asma en el contexto de una tos que estemos haciendo estudio en consulta externa, pues nos debe hacer o nos debe sustentar el diagnóstico de asma para iniciar de forma pronta un manejo controlado. La sintomatología intercrítica debe estar consignada en todo niño con tos, y eso sí es importante que ustedes lo anoten para su historia clínica, o lo tengan así sea de molde para la historia clínica o de plantilla para la historia clínica, porque si ustedes están estudiando un niño con tos, además de las características semiológicas que les había comentado previamente, deben anotar si tiene tos con el frío, tos en la noche, tos diurna, tos con la risa o el llanto, o tos con la alimentación, sobre todo porque la tos con la alimentación nos orienta si lo presenta, además que se ponga morado, o sea, todavía nos orienta en un síndrome de aspiración crónica. La tos con el frío y la tos con el ejercicio, o la opresión torácica con el ejercicio, nos orienta hacia una tos alérgica. La tos nocturna acompañada de fiebre o de aforosis nocturna nos orienta hacia una enfermedad infecciosa, o inclusive si tienen síntomas constitucionales hacia una tos que está correlacionada con masas. Recuerden la sintomatología respiratoria alta, porque si tenemos un niño que tiene rinitis alérgica puede hacer sinusitis crónica, y esta ser una causa de tos crónica, o inclusive el niño con rinitis alérgica más o menos en un 75% o un 80% puede estar correlacionado con asma. La sintomatología en la piel, la dermatitis atópica, puede ser comórbida con asma, y también la sintomatología relacionada con el sueño. Recordemos que los microdespertares se pueden presentar con tos, o inclusive cuando tenemos un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, en un 70% se puede correlacionar con una tos alérgica tipo asma. La exposición a desencadenantes, pues ya les había comentado que es importante para denotarla cuando tenemos desencadenantes de síntomas. Los cambios al examen físico ya los habían denotado. Y las pruebas de orientación diagnóstica las voy a nombrar. No todas las tenemos en acceso, sobre todo en el área rural, pero sí es importante que ustedes sepan, y que como médicos generales, pediatras o neumólogos pediatras, podemos hacer solicitud de estas porque son pruebas que están dentro del POS. Entonces, las pruebas de función pulmonar sería la espirometría y la osilometría si nosotros sospechamos que hay una patología asmática alérgica a nivel pulmonar que sea susceptible de tamizaje. La espirometría la podemos pedir a partir de los 5 o 6 años, y la osilometría la podemos pedir a partir de los 3 años, y es un examen mucho más sencillo para poder realizar en aquellos preescolares que no pueden hacer espirometría. Las pruebas de broncoprovocación, sobre todo la prueba con el ejercicio, es para diagnosticar asma inducida por el ejercicio, y esas las pedimos más en duda diagnóstico. Recordemos que así como el hemograma no se le niega a nadie, la radiografía del tórax no se le niega a nadie, sobre todo porque la radiografía nos descarta las cosas gruesas, las cosas macro, las cosas, las malformaciones congénitas, las dilataciones bronquiales, o inclusive si estamos en el contexto de una enfermedad intersticial, también podríamos identificarla en esa radiografía de tórax. Dentro de los paraclínicos, hay paraclínicos básicos que podemos hacer en los pacientes: el recuento eosinofílico que nos sustente la patología alérgica, la inmunoglobulina E que nos sustente la patología alérgica. Ya si yo pienso en una inmunodeficiencia, hay que pensar en los signos de alarma para inmunodeficiencia, sobre todo en aquellos niños menores de 5 años. Hay que pensar en esas inmunodeficiencias y pedir todas las inmunoglobulinas, porque recordemos que la inmunidad humoral es la que se altera más que todo en los niños más pequeños. La iontoforesis es un examen para diagnosticar fibrosis quística. Es un examen que sobre todo pedimos en aquellos pacientes menores de 5 años que tengamos falla de Medro, o en aquellos con diarrea crónica, o en aquellos con síndromes broncoobstructivos recurrentes, o inclusive ingresos a cuidado intensivo y episodios severos. También inclusive en el estudio de enfermedades que tengan bronquiectasis. Los niveles de vitamina D y entre otros paraclínicos, esos sí los dejamos ya cuando estamos estudiando asma severa o en asma refractaria al manejo. Cada vez tenemos más acceso al prick test, que es el examen de alergicidad. Inclusive yo como neumólogo los veo que me llegan ya con estos exámenes, inclusive desde la consulta con el médico general. Es un examen que se puede pedir por la alergología,
y es un examen que inclusive a veces los papás solicitan como particular y se los pagan para identificar aquellos alérgenos que provocan tos en los niños. Y la fracción extradada de óxido nítrico es un examen que ha tenido un advenimiento en los últimos años y que nos sirve para el sustento del asma. Ya los diagnósticos diferenciales, pues ya sería mirar los paraclínicos que hemos pedido. Acordémonos que las cardiopatías son patologías que pueden sibilar o que pueden generar tos, y sobre todo es una tos que es más nocturna, que se correlaciona con ortopnea o con disnea paroxística nocturna. En quienes debemos pensar en cardiopatías, en los niños que han ingresado a cuidado intensivo, porque pueden estar correlacionados con hipertensión pulmonar y esto genera tos. También debemos pensar en cardiopatías en aquellos niños con falla de Medro o en aquellos niños que tengan soplos a la auscultación, debemos pedir un ecocardiograma. También dentro de los signos de alarma, las inmunodeficiencias, la fibrosis quística, los niños con bronquiectasias, los niños con inmunodeficiencias, los niños inclusive con patología de hendiduras laringeas o patologías traqueales. Hay que pensar como diagnóstico diferencial de tos seca, intermitente y recurrente, pues en solicitar laboratorios o solicitar exámenes diagnósticos ya mucho más especializados o que generan signo de alarma, y ese signo de alarma generar referencia a un tercer o un cuarto nivel para tener la valoración por pediatría o por otorrino o por neumología. Y para hablar del tratamiento siempre es importante tener en cuenta los objetivos, la información y las habilidades, inclusive dentro de la semiología de tos que deben tener en cuenta los familiares o los pacientes, y el tratamiento farmacológico. Si ustedes ven, de tercero pongo el tratamiento farmacológico porque no es lo principal que debemos tener en cuenta en asma, sino saber identificar el tipo de tos para poder generar o instaurar un tratamiento, siempre teniendo en cuenta o haciendo un diagnóstico claro y un diagnóstico adecuado de esa tos alérgica en el contexto de un paciente sibilante o en un paciente con asma. Dentro de los objetivos, siempre hay que prevenir los síntomas diurnos, nocturnos y tras el ejercicio físico, porque esos son los que generan repercusión en la calidad de vida. Acordémonos que hay que quitarle a los papás dentro de su cabecita que no hay una tos normal o no hay una tos ocasional, sino la tos en este contexto se debe controlar. Hay que usar racionalmente los beta-2, acordándonos que vamos a utilizar salbutamol en el caso de tos que genere ahogo o tos que genera vómito. Siempre hay que mantener una función pulmonar normal o mejorar progresivamente y hacer tamizaje. Por eso es importante que como médicos de atención en general, pues hagamos tamizaje cuando podamos de función pulmonar, no restringir la vida cotidiana, sobre todo hacer mejoría o hacer tratamiento de esa tos en la vida cotidiana para que no se limite. Hay que cumplir las expectativas del paciente y siempre evitar los efectos adversos del tratamiento. Y dentro de las habilidades o la información que debe conocer el paciente, siempre debe conocer su enfermedad, diferenciar entre inflamación y broncoobstrucción, acordándonos que la inflamación es la que va a generar la perpetuación de la tos como síntoma, y la broncoobstrucción es la que me va a generar dificultad respiratoria si no controlo esa tos de forma aguda. Hay que diferenciar entre controlador y aliviador, acordándonos que el aliviador sería el salbutamol, y el salbutamol lo vamos a utilizar solamente cuando tenga tos que genere ahogo o vómito. Recordando que inclusive podemos tener jarabes para la tos que tengan salbutamol, y no es muy recomendable la administración de esto, porque esos jarabes pues generan una absorción del 100% del salbutamol, y recordando que el salbutamol es proarritmogénico, tenemos alto riesgo de que esto se presente. El controlador por lo general lo que nos va a aliviar es esa respuesta inflamatoria crónica que va a generar como tal esa tos como síntoma para los papás de forma crónica, y es lo que buscamos controlar. Hay que reconocer los síntomas de la enfermedad, sobre todo siempre preguntar por esa sintomatología intercrítica, porque cuando la tenemos totalmente controlada y los papás dicen así, está totalmente controlada, pues ya disminuimos el síntoma que es la tos como motivo de consulta. Hay que usar correctamente la inhaloterapia para hacer un control adecuado de la enfermedad y para asegurar adherencia al tratamiento, y siempre identificar y evitar desencadenantes, porque esos desencadenantes son los que generan como tal la tos como un síntoma que preocupa a los papás. Cuando hablamos de tratamientos, siempre hablamos que hay que diagnosticar adecuadamente asma, hay que descartar diagnósticos diferenciales, y una vez tengamos un diagnóstico claro de asma, hay que instaurar un tratamiento controlado de forma oportuna. Más que el diagnóstico o más que el nombre que le pongamos a la enfermedad, es que si el niño ha tenido una tos
crónica recurrente, que se acompaña de síntomas intercríticos y que se ha acompañado de uso de inhaloterapia, pues debemos hacer un manejo adecuado y oportuno de esta enfermedad. Siempre revisando la respuesta, y ya vamos a ver cuáles son los factores que determinan respuesta terapéutica, pero hay que hacer, antes de ajustar cualquier tratamiento, hay que asegurarnos que haya adherencia al tratamiento y que haya buena técnica inhalatoria. Dentro del tratamiento no me voy a detener mucho en esto porque pues no es como tal muy el objetivo de la charla, sino simplemente sensibilizarlos contra el asma, pero sí recordar que más que el diagnóstico que le pongamos, siempre es el tratamiento pronto que le pongamos. Entonces, ya cuando ya hacemos un diagnóstico de asma, tenemos un niño de menor de 5 años que tenga una alta probabilidad diagnóstica de asma, pues debemos utilizar el corticoide inhalado como manejo controlador adecuado y oportuno, recordando que las dosis que utilizamos en estos niños puede ir de 100 a 200 microgramos al día, utilizando beclometasona, que tenemos un inhalador de 50 microgramos de beclometasona 1 a 2 puff cada 12 horas. Digo beclometasona porque era lo que teníamos en el POS, pero pues desde este año tenemos la fluticasona y la budesonida disponibles en el POS. Estos tres inhaladores no tienen diferencias farmacocinéticas ni farmacodinámicas, entonces no hay que hacer que los papás compren fluticasona o budesonida o se maten por buscar estos dos porque no estaban en el POS, ahora sí ingresaron y eran los mejores. No, la beclometasona tiene igual efectividad. También tenemos como manejo controlador adicional el Montelukast, y digo adicional porque no se debe manejar como monoterapia, es decir, sin el inhalador. El Montelukast, cada vez los papás tienen más acceso a este medicamento. El Montelukast viene de 4 miligramos, 5 miligramos y 10 miligramos. El de 4 miligramos normalmente lo utilizamos en niños más pequeños, preescolares y lactantes, a partir de los 6 meses hasta los 4 años. El de 5 miligramos de 5 años hasta los 10 años y el de 10 miligramos a partir de los 10 años. ¿Cuándo utilizamos Montelukast? Los utilizamos cuando los niños han tenido episodios severos o cuando los niños tienen comorbilidad atópica con dermatitis o rinitis o cuando tienen comorbilidades importantes. Haciendo salvedad y resaltando que el Montelukast puede tener efectos neuropsiquiátricos, por lo general lo dejamos más a consideración de los pediatras o de los neumólogos pediatras y para individualizar a qué paciente le vamos a dar este tratamiento. Igual, lo ideal siempre es poner como manejo controlador el inhalador más que el Montelukast. Y ya cuando tenemos Step 3 y Step 4, ya cuando le pusimos el inhalador y no mejora, pues estos niños deben ser referidos al pediatra o al neumólogo. Igual, en los niños que vienen adelante, esto es algo de las dosis que lo voy a pasar. Igual los niños que tenemos entre 6 años hasta los 11 años, pues lo podemos utilizar igual, podemos utilizar la beclometasona, la budesonida, la fluticasona como manejo en primera instancia, o el Montelukast cuando lo consideremos, nunca como monoterapia. Cada vez las guías GINA pues están más a favor de la terapia combinada con salmeterol fluticasona, que es el que más tiene evidencia en este rango de edad, acordándonos que la terapia combinada no es urgente ponerlo si tenemos solamente acceso a la beclometasona, porque muchas veces en el área rural solamente tenemos acceso a la beclometasona. Entonces, si vemos que el niño no mejora con beclometasona, adicionándole Montelukast, y no mejora, pues podemos hacer referencia al servicio de pediatría o al servicio de neumología para instaurar ya un tratamiento con terapia combinada. Porque ustedes pueden leer las guías GINA, y las guías GINA cada vez generan más recomendación de iniciar terapia combinada con salmeterol fluticasona desde el Step 2, pero recuerden siempre que puede que no tengamos acceso a este medicamento, aunque ya está en el POS y ya esperamos que esté más en acceso. Pero no es urgente ponerle este inhalador, que a veces lo vemos como algo inalcanzable, sino también podemos hacer control de los pacientes utilizando el corticoide no en terapia combinada, sino de forma adicional, el corticoide solo o adicionándole Montelukast. Y en los adolescentes, pues ya utilizamos más la terapia combinada. Por lo general no es muy frecuente encontrar estos adolescentes con broncoobstructivos que no hayan tenido control previo. Utilizamos la terapia combinada de entrada o de ingreso. Y si no tenemos terapia combinada con budesonida o formoterol, que es lo que nos recomienda GINA, pues podemos utilizar beclometasona y Montelukast también de forma inicial, y no hay ningún problema, obviamente teniendo en cuenta que las dosis aquí ya no serían de 200 ni 300 microgramos cada día, sino ya hablaríamos de dosis de 500 a 1000 microgramos, es decir,
ya utilizaríamos el inhalador de beclometasona de 250 microgramos. La comparación de farmacodinama y farmacocinética entre beclometasona, fluticasona y budesonida no hay ninguna diferencia para que ustedes tengan en cuenta y podemos utilizar beclometasona si es lo único que tenemos en las áreas rurales. La inhalocámara no tiene ninguna diferencia, la aerochamber, que es la inhalocámara que vale 60,000, 80,000 pesos, a la inhalocámara que utilizamos o que venden en las farmacias por 13,000, no hay diferencia en la efectividad ni en la eficacia. Y recuerden que no está permitido el uso de inhalocámaras con botellas de Coca-Cola porque eso sí disminuye pues que el inhalador se pueda administrar de forma adecuada. Tienen que ser las inhalocámaras que sean bien fabricadas. ¿Cómo espero el control de síntomas? Son con 3 cosas y acuérdense siempre. Si el niño mejora la sintomatología intercrítica, estamos ante un niño que está bien controlado. Si el niño deja de utilizar salbutamol, estamos ante un niño bien controlado. Y si el niño ya no asiste a urgencias, no requiere hospitalización por episodios broncoobstructivos, es un niño que está bien controlado y a ese niño le vamos a disminuir progresivamente el uso de inhalador o inclusive le podemos hacer el retiro en primera instancia del Montelukast. El Montelukast se puede retirar en primera instancia, nunca dejarlo como monoterapia, y si tenemos 3 puffs cada 12 horas del inhalador de beclometasona, pues le bajamos a 2 puffs, luego 3 meses más de tratamiento y le bajamos a 1 puff. Lo vamos vigilando cada 3 meses. Existen algunos cuestionarios, algunas encuestas, pero pues en orden de que tenemos nada más 20 minutos en nuestra consulta, pues no la podemos hacer completamente. Por eso les recomiendo utilizar esos 3 factores para vigilar la respuesta al tratamiento. Voy a ir pasando, esto es lo mismo que les he venido diciendo, igual lo que les venía diciendo, siempre valorando que la respuesta al tratamiento debe ser en 12 semanas. Evitar la exposición al humo del tabaco, actividad física y deportiva, no debe haber incapacidad, la tos no debe generar repercusión en la calidad de vida y ni siquiera tiene que limitar a los pacientes a hacer ejercicio. La tos se puede controlar, y la tos se controla con el manejo controlador. Si tenemos tos con la actividad física o deportiva, pues debemos colocar 15 minutos antes del ejercicio, podemos colocar salbutamol, pero la idea es que con el manejo antiinflamatorio, o sea, el controlador, vayamos disminuyendo ese requerimiento de salbutamol. Siempre hay que evitar factores desencadenantes y exacerbantes, sobre todo porque la tos, al ser un síntoma que preocupa a la familia, pues debemos evitar aquellos factores desencadenantes en el contexto de esa tos crónica recurrente. Hay que cumplir con el esquema de vacunación, siempre contra influenza y ahora contra COVID-19 a partir de los 3 años, y hay que controlar las comorbilidades. Acordarnos que las comorbilidades es la obesidad, la rinitis alérgica como un principal desencadenante de tos. También debemos controlarlo con inhalador nasal cuando es susceptible. Hay que controlar la dermatitis atópica, la ansiedad y la depresión, porque podemos tener tos psicógena, inclusive en este contexto de patología alérgica también podemos tener niños con una tos exagerada o voluntaria, y hay que controlar las comorbilidades per se. Ya la había comentado, y pues con esta frase termino. Siempre la termino en mis charlas con esta frase: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos. Que acuérdense que no es porque les esté comentando, siempre hay que basarnos también en la evidencia. Aquí traigo la evidencia de Gina, obviamente también traigo la evidencia para el estudio de tos. Hay muchos artículos en cuanto a tos, pero recuerden que más que los artículos que le damos para la tos, es la forma como individualicemos los pacientes y es la forma como hagamos la clínica. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta charla, en donde claramente no solamente vimos pues el abordaje de la tos, sino que nos fuimos hacia ese paciente ya con asma y mostraste como el escalonamiento y los steps que hace Gina en los diferentes grupos de edad infantil. Tengo algunas preguntas acá del público que ha estado con nosotros y nos las ha estado mandando vía chat. Corticoides y crecimiento. Sí, hemos visto que uno de los efectos secundarios de la aplicación de corticoides en los niños es precisamente esta de ir en contra del crecimiento en ellos. ¿Cómo es el tema con los corticoides inhalados y en qué estamos el día de hoy? Listo, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, y es una pregunta que debemos aclarar porque inclusive esto hay que transmitirlo a los papás. Uno, los corticoides no generan dependencia. Y no generan dependencia, no dañan el corazón y no alteran de forma significativa la talla final.
Lo que se ha demostrado en los estudios es a partir de 0.95 a un centímetro en la disminución de la talla final. Es lo que se ha demostrado y no hay diferencias entre el tipo de corticoides, ya sea de beclometasona, budesonida o fluticasona. Entonces no hay una alteración significativa. Los estudios se han hecho, inclusive no se han hecho con talla final, sino también se han hecho con algunas otras medidas condostaturales por parte de los endocrinos. Entonces no hay una alteración significativa. Lo que se espera es que disminuya un centímetro la talla final. Perfecto, buenísimo la aclaración, y como tú lo dices, el médico general, al ser puerta de entrada, digamos que es el que más tiene contacto también con los papás, ¿sí? Y esta información les debe quedar clara. Antitusivos. Tenemos esto y lo tenemos todos los médicos generales, desde los especialistas hasta los médicos generales como tal, todo lo tenemos en la cabeza, todo lo tenemos como papás también. Está el niño con tos y ya lleva 3, 4 días con tos y es una tos irritativa, etcétera, etcétera, y entonces todo el mundo le pregunta a uno, bueno, ¿le compro el antitusivo? ¿Qué opinas de los antitusivos? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿O definitivamente no para todos? Muchas gracias por la pregunta. Realmente es una pregunta muy frecuente de los papás. Los antitusivos, personalmente no los uso, pero pues no me puedo quedar en esa premisa, sino hemos buscado revisión sistemática, inclusive en las revisiones que hago con mis residentes, y no hemos encontrado un efecto significativo de los antitusivos en el manejo de la tos. Realmente los antitusivos lo que hacen es disminuir esa ansiedad materna o esa ansiedad paterna, disminuye o mejora el confort, por así decirlo, de la evolución natural de la tos, y sobre todo no va hacia la causa real de la tos. Entonces, lo que yo recomiendo en cuanto a los antitusivos es que pensemos, el reflejo de la tos se genera por una estimulación faríngea de ese goteo posterior. Entonces, si yo mejoro el goteo posterior haciendo una permeabilización nasal, con un lavado nasal, o mejoro la acumulación de moco a nivel faríngeo utilizando la adecuada hidratación, pues no voy a tener que utilizar un medicamento o un fármaco o una sustancia activa, una sustancia química para el manejo de la tos. Entonces, ese es un primer mensaje. Siempre recordemos el reflejo donde se genera y lo que está generando para disminuir la causa. Si disminuimos la causa, disminuimos la tos. 2. Los medicamentos para la tos, algunos vienen con medicamentos o sustancias activas que están al 100% de biodisponibilidad, al 100% de absorción. Inclusive hay medicamentos que pueden tener salbutamol puro, y el salbutamol como proarritmogénico pues puede generar más efectos adversos cuando no tiene ese efecto de primer paso y hay una absorción al 100%, recordando que el salbutamol podemos tener una absorción del 20 al 25% a nivel de la vía aérea. Entonces disminuimos la posibilidad de que se absorba al 100% en nuestro intestino. Medicamentos como la mucosina, la N-acetilcisteína, lo que hace es hidratar las secreciones, pero acordémonos que los niños, a diferencia de los adultos, pues ellos no van a botar esas secreciones, ellos se las van a pasar. Entonces lo que debemos hacer es hacer fluidas esas secreciones, o hacer que fluyan y que se movilicen, y qué mejor que un lavado nasal o aumentarles la hidratación, es decir, la ingesta de agua. Si nos detenemos a ver los jarabes para la tos, son a base de azúcar. Entonces, hay medicamentos caseros que pueden ser también a base de azúcar y que podríamos utilizarlo para el manejo de la tos. Entonces, se han estudiado, por ejemplo, la miel de abejas y el propóleo, pero haciendo énfasis en que la recomendación es por encima de los 2 años, porque podemos tener riesgo de botulismo, dado que no tenemos una miel pura o una miel totalmente adecuada para el consumo en menores de 2 años. También podemos utilizar jarabes, hay promoción de jarabes de Ledera Helix, que es como la prima hermana del eucalipto, la cual lo que hace es refrescar o suavizar la garganta y disminuye ese reflejo. También se ha estudiado pues, la miel de abejas y el Vivaporub en revisiones sistemáticas, y lo que se ha encontrado es que el Vivaporub aplicado sobre el pecho pues hace que se evapore ante climas calientes, se evapore, y eso disminuya esa sensibilización de esos sensorreceptores que tenemos a nivel faríngeo,
Y la miel de abejas, pues recordando que pues como es azúcar, eso disminuye esas aferencias o esas eferencias, como lo veamos, hacia el sistema nervioso central. Entonces, yo no recomiendo los jarabes para la tos, realmente pues los otros que están es el dextrometorfán, la codeína, que puede tener efectos adversos de sedación en pacientes y que si los utilizamos a repetición puede tener efectos fatales o aumentar la muerte súbita cuando sean niños menores de 1 año. Podemos también tener la cloperastina, no tiene muchos estudios y realmente la cloperastina a veces no es de fácil consecución, entonces pues había nombrado que era altamente seguro, pero no siempre se encuentra, entonces pues los jarabes para la tos no los recomiendo. El otro tema son los antihistamínicos, entonces los antihistamínicos hay que utilizarlos cuando tengamos comorbilidad con rinitis alérgica o cuando tengamos comorbilidad asma, rinitis, asma, dermatitis, en la cual pues ya sea la loratadina, la cetirizina, la clorfeniramina, pues la podamos utilizar, pero los antihistamínicos no son seguros por debajo del año porque pueden aumentar la muerte súbita o da un aumento del riesgo de muerte súbita. Solamente la levocetirizina tiene como tal esos estudios y la clorfeniramina y la loratadina es mejor darla después de los 2 años. Perfecto, abarcaste ahí ya 2 preguntas más que estaban, los remedios caseros que ya los comentaste y también todo esto de la N-acetilcisteína. Vámonos un poco con asma, espirometría en los niños para diagnóstico de asma, ¿desde qué edad? ¿A partir de qué edad? Entonces, como lo decía en la charla, no recomiendo para diagnóstico, sino es más para, 1, puede ser el sustento a la historia clínica y 2, seguimiento y tamizaje, sobre todo el seguimiento del paciente en el cual yo instauré un tratamiento. Entonces, espirometría está descrito que lo podemos a partir de los 6 años realizar. Hay niños de 5 años que hoy vienen con un chip diferente, digo yo, que lo pueden realizar, pero pues la regla está a partir de los 6 años en adelante poder realizarlo, una terapeuta que le tenga paciencia al niño, con un entrenamiento previo a realizar esta prueba de función pulmonar. La oscilometría, que ustedes también la pueden encontrar como resistencias de las vías aéreas medida por pletismografía, ¿sí? Pre- y postbroncodilatador, se puede hacer a partir de los 3 años por teoría, por guías, pero en Colombia lo están haciendo más o menos a partir de los 5 años. Es un examen mucho más fácil, es un examen que se utiliza en los preescolares y en algunos escolares tempranos, porque es de más fácil realización y de más fácil seguir las órdenes. Entonces, la oscilometría es el otro examen que podemos utilizar como prueba no diagnóstica, sino es prueba más de seguimiento e inclusive de respuesta al tratamiento. Si vemos que ya hay respuesta al broncodilatador, pues eso sustenta que estamos en el contexto de un paciente con hiperreactividad bronquial. Perfecto, doctor Juan Manuel. ¿Y cómo es esta evolución del asma del niño? ¿Qué porcentaje de estos niños terminan siendo realmente asmáticos en la adultez? ¿Sí? Y en esto que ver con el nivel de asma que tengan ahí en Gina. Muy bien, y muchas gracias, doctora. Por la pregunta, me parece importante, y esto empieza inclusive desde el primer piso broncoobstructivo del niño. Aproximadamente lo que se ha visto es que desde la bronquiolitis aproximadamente el 25 al 30% terminan siendo sibilantes recurrentes, y si tienen una comorbilidad atópica este porcentaje puede aumentar. Entonces, y con algunos virus, sobre todo con el rinovirus, enterovirus, que hoy en día tamizamos mucho más por la realización del fin array respiratorio en el contexto de la pandemia por COVID. Y luego, cuando ya tenemos esos sibilantes que de un 60 a un 70% cumplen, aquellos que cumplen con ese índice predictor de asma positivo, cumpliendo los criterios para ese índice predictor de asma, aproximadamente el 70% después de los 3 años terminan siendo asmáticos o generando recurrencia en esos episodios broncoobstructivos. ¿Cuántos se curan? Hay edades críticas de los 3, 6 años. Uno dice que el 70% mejoran y el 30% siguen siendo sintomáticos. Es decir, que el 70% mejoran a los 3 años, el 30% siguen siendo sintomáticos y a los 6 años, 70 de ese 30 siguen siendo, resuelven su enfermedad y el 30 siguen siendo sintomáticos. Y lo que se ve es que a los 14 años o a la adolescencia el 90% controlan su enfermedad y el 10% siguen siendo sintomáticos.
¿Quiénes serían dentro de este 10%? Los que nunca tuvieron manejo controlador. Por eso insisto en que el manejo controlador debe ser oportuno más que el nombre que le pongamos a la enfermedad. Dos, los niños que tienen asma de aparición tardía o un asma de aparición postpuberal. Tres, esos niños que tienen asma severa o asma refractaria al manejo. ¿Sí? Esos niños también tienen un alto riesgo. Los niños que tienen comorbilidades que les dan severidad o comorbilidades alérgicas severas también tienen un alto riesgo de ser sintomáticos persistentes y de iniciar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de inicio temprano, y es algo que estamos en advenimiento total, sobre todo cuando hablamos de la transición a la edad adulta con los neumólogos de adultos. Entonces, esto es, y eso me parece muy importante esa pregunta, porque eso sensibiliza y genera reflexión hacia iniciar un manejo oportuno. Y acuérdense siempre, con lo que digo a los residentes, el asma no se cura, el asma se controla, el asma se apaga. Muchos de los pacientes que fueron asmáticos, pues que fueron, entre comillas, lo nombro así, que dicen los adultos que en la adolescencia mejoraron, es porque se les apagó la enfermedad, controlamos la enfermedad, pero no la curamos, porque los pacientes asmáticos que van a hacer episodios broncoobstructivos en adultez, lo hacen porque fuman, lo hacen porque tuvieron exposición laboral, exposición ocupacional, exposición medioambiental. Entonces vuelven otra vez con estos episodios broncoobstructivos, y acuérdense que en el contexto del EPOC podemos tener el paciente enfisematoso o el paciente asmático. Y ese paciente asmático, por lo general, era un asmático no controlado en la niñez. Bueno, súper claro. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Correa, el haber aceptado la invitación, el habernos regalado un poco de tu tiempo, sobre todo para la educación y la actualización de los médicos generales. Y bueno, a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias por estar otra vez acá en otro martes académico. Los invitamos a seguir con este programa del Colegio Médico Colombiano apoyado por DocRed, y les recordamos que la próxima charla va a estar a cargo de la doctora Joana Bolaños y va a tratar del abordaje del paciente con cáncer. Bueno, feliz tarde y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación.